Señora, la verdad que suena interesante este conversatorio que voy a tener con estas dos mujeres, que una es psicóloga, otra es coach. Ustedes saben, siempre identifico, una es psiquiatra y la otra, que también es coach. Y voy a diferenciarlas antes de enfocarlas. Un psiquiatra tiene la autoridad de medicar a un paciente, a diferencia de un psicólogo. Y una persona que es coach, a través de preguntas y la respuesta que le da a su entrevistado, sacan conclusiones. Entonces son personas, ¿verdad?, que trabajan el estado de ánimo de las personas, ¿verdad?, de cada quien, desde diferentes puntos de vista. Y al final, para lograr un objetivo, ¿cuál es? Calidad de vida, que es lo que hace a tu salud. Entonces esta noche vamos a enfocarnos en el tema de los estados emocionales. La gente a veces confunde mucho la bipolaridad, la depresión con tristeza. A través de eso empiezan a comer demasiado, a dejar de comer, pero ellas son las que saben de eso. Así que buenas noches, mujer. ¿Cómo están? Muy bien, bueno. Gracias a Dios. Oceanía, gracias por invitarme a tu espacio, a tu salud. Me encanta compartir contigo, una mujer de Dios. Amén, qué bueno. ¿Y tú, Tami? Feliz de poder estar aquí con todo este público maravilloso, que yo sé que se va a llevar muy buenas informaciones en esta noche y que hay tantas interrogantes que vamos a poder cerrar y tantos pensamientos saboteadores que no nos permiten poder lograr nuestros objetivos en cualquier área de nuestra vida, que yo sé que en este momento con esta tertulia vamos a poder ayudar a muchas personas. Y yo no quiero que dejemos pasar, como dije en principio, este mes de octubre, que ya casi terminamos, es donde se celebra el tema de la prevención de cáncer de mamas. Entonces, vamos a introducir ese temita, ¿verdad?, dentro del tema de nosotros en esta tertulia, de cómo se manejan las emociones también cuando una persona recibe un diagnóstico que no es muy bueno para ellos y qué está pasando, qué pasa con la gente en su estado emocional. Pero una de ustedes, como es psiquiatra y tú eres una coach de nutrición, vamos a encajar en esta conversación como si estuviéramos así en la casita de ustedes. Empecemos entonces hablando de estados emocionales. Vamos contigo a que me definas qué son las emociones y cómo se enumeran los estados emocionales. Sí, fíjate, las emociones no son más que el estado, o sea, donde cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un impacto ante una situación X, nuestro cuerpo desencadena una serie de eventos psiconeurológicos que van a evocar emociones y por ende sentimientos. Están descritas como, algunas personas describen 4 emociones básicas, otros describen 6 emociones básicas o 7. Entre ellos están lo que es la tristeza, es una, la alegría, por ejemplo, es otra, el enojo, la ira, el asco es otra. O sea, son varias emociones que todos los seres humanos tienen, desde que nacen hasta que mueren. ¿Y cómo, voy contigo, para poder unirla, y cómo influye una alimentación en los estados emocionales? Bueno, definitivamente las emociones influyen mucho en la forma en la que nos alimentamos. Incluso podemos poner un ejemplo tangible, y es que una persona que vive en paz, que está relajada, que es una persona que tiene estados anímicos controlados, que puede manejar su inteligencia emocional, es una persona que se alimenta de manera saludable y que cuida la forma en la que come, porque sabe que el equilibrio es importante para poder mantener todo ese oasis que nunca queremos perder. Mientras que en el otro extremo, una persona deprimida, triste o que tenga algún sentimiento de ira, es una persona que se va a ir acercando más hacia los carbohidratos y hacia los alimentos dulces. ¿Por qué razón? Porque cuando comemos ese tipo de alimentos, cuando sentimos este vacío existencial, muchas veces sentimos mucho placer y nos hace experimentar ciertas emociones de felicidad que obviamente van a acabar inmediatamente usted se come ese plato, porque al final termina en sentimientos de felicidad y se convierte en culpabilidad de por qué me di ese atracón de comida, de por qué razón me levanté a las 2 de la mañana para comerme unos espaguetis. Entonces, básicamente, las emociones sí tienen mucho que ver de la forma en que yo nos te estoy escuchando, y si yo pudiera darle para atrás a esta cinta, yo formularía la pregunta diferente. Porque yo te pregunté, ¿cómo influye la nutrición en los estados emocionales? Y tú me respondiste lo real. ¿Cómo influye tu estado emocional en tu alimentación? Así es. Entonces, formulemos la pregunta, porque realmente es cómo tu estado emocional influye en la forma como comes.
Entonces, fíjense cómo Tami nos describe. Yo espero que ustedes se hayan dado cuenta en su casa de esta pregunta y cómo yo también la capté, porque es así. Y es verdad. Hay gente que cuando están emocionalmente indispuestas, que tienen una situación, lo pagan o con comer demasiado o con no comer. Exacto, porque se presentan las dos variables. Hay personas que cuando están en periodos de estrés no comen nada. Yo conozco personas de verdad que cuando están trabajando no pasan ni un vaso de agua. Empiezan a las 7 de la mañana y les da a las 4 de la tarde y no han comido nada por el estrés, mientras que hay otros que si no están con la picadera y la picadera no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, el nivel de estrés que está manejando, por ejemplo, esa persona que tú acabas de mencionar, probablemente sobrepasa la capacidad de adaptación de su cuerpo y entonces se le cierra el estómago y no Sí, y la ese es el término sensación de hambre y en realidad no puede sí. comer. Sí, Pasa se me así. cerró el estómago, no tengo hambre. Yo lo he vivido, Sí. a mí se me ha cerrado el estómago. Hay periodos que yo he sentido que de verdad no me pasa nada. Y a mí porque se me estoy abre el pasando estómago. Alguna situación, De porque verdad. cada quien canaliza las emociones de diferentes formas. Y fíjate, por ejemplo, los pacientes que están deprimidos muchas veces tienen ese deseo de comer chocolate. Sí. Porque el chocolate está denominado como un antidepresivo natural, Sí, por así y decirlo. definitivamente hay Ay, por eso que los bolitos son tan simpáticos. pero esto llega de forma tal a impactar tanto que ya se han hecho estudios para avalar que eso es real, lo del chocolate, porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha hecho un estudio en el cual ellos focalizaron esta parte en que las mujeres, cuando estamos cerca del periodo menstrual o durante tenemos este desnivel de serotoninas y se nos abre ese deseo de comer chocolate. Pero entonces lo bueno es que la Universidad Británica ha descubierto que la manzana da el mismo sentimiento que el chocolate, dietético. pero Ey. el periodo de saciedad es más menos, extenso. Cuando te sí. comes una manzana, te da menos hambre. Cuando te comes el chocolate, los picos de insulina van a provocar que te dé hambre más rápido. Entonces, como ese es azúcar pura, la mayoría de las veces, si el chocolate no es un chocolate totalmente orgánico, como ya sabemos que ahora es un poquito de chocolate, mucha leche y azúcar en unas cantidades industriales, pues obviamente la mejor decisión sería comerse una manzanita y uno que otro día, ¿verdad? Una batida de chocolate. Una chocolatito. Bueno, un chocolatito. Pero escuchando a Tami también recuerdo algunos de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, cuando nosotros, muchas personas que son muy ansiosas, si no controlan el hábito de comer y canalizan la ansiedad a través de la comida, pueden de repente caer en un trastorno por atracón, que es el binge eating disorder, que estamos hablando que este trastorno es relativamente nuevo, porque cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria automáticamente pensamos en anorexia nervosa o bulimia nervosa, pero casi nadie habla de lo que es el trastorno por atracón. Y los estudios estadísticos dicen que de 7 a 8 millones de norteamericanos tienen un trastorno por atracón, y aquí en República Dominicana, que es nuestra población, nosotros recibimos a diario, o sea, semanal, por ejemplo, pacientes que tienen un trastorno por ¿Cómo usted atracón. define un atracón de comida? Bueno, el paciente que tiene un trastorno por atracón es aquel que se siente ansioso, que se siente nervioso por querer comer, come en cantidades excesivas, Aunque de no una le quepa. forma rápida. Sí. A diferencia del bulímico, que el bulímico come de forma excesiva pero se purga, o sea, vomita, o de repente usa anoréxicos o usa diuréticos o laxantes para poder eliminar lo que ha ingerido. El trastorno por atracón, el que tiene trastorno por atracón, no. El que tiene un trastorno por atracón le gusta comer solo, esconde comida en las carteras, o sea, en su cartera, esconde comida en las gavetas. Cuando se siente triste, come excesivamente, ya sea papita, chocolate, hamburger, Ay, pues yo vi pizza. gente así, no lo sabía. Sí. Sí. En reuniones, sacan de la cartera escondido, Sí. atazando y cosas, y lo van comiendo. Sí, se lo van comiendo. Sí. Y fíjate lo que hacen. Salen, por ejemplo, en grupo, vamos para un restaurante de comida rápida, para no hacerle anuncio a ninguno. Sí, sí. Y vamos a pedir un combo de hamburger cada uno, ¿no? Entonces el que tiene trastorno por atracón dice, déjame llevarle este a mi hermano, y Ay, este a ay, mi ay. hermana, y de repente se lo está llevando para comérselo él. O el famoso pola,
para por la mañana. Sí, O sí. sea, o el de la Lassie. el de la hermanita, Sí, el del sí. hermanito. Sí. Pues mira, no sabía. No, yo no Sí. conocía esa Es de el binge atracón. eating No. disorder, Sí. así es como se llama en inglés. Incluso en España se está tomando muy en cuenta este tipo de desórdenes alimenticios y por eso se han creado materias, se han creado especialidades como la de comer con conciencia, que es el mismo Sí. mindfulness eating, que esa es la capacidad que tiene el ser humano de poder diferenciar el hambre emocional del hambre fisiológica. El hambre fisiológica es la que te da normalmente cuando tu cuerpo tiene un requerimiento nutricional, porque obviamente hay que echarle gasolina al carro para que encienda, pues al organismo hay que darle de comer para que pueda pues llenar todos los requerimientos y tener energía para poder pensar, para caminar, para hablar y hacer todas sus funciones Pero orgánicas. ese estado de ansiedad que tiene una persona que se da atracones de comida o que bajo sus emociones lo que hace comer mucho o dejar de comer, cuando deja de comer, ¿qué siente? O cuando come mucho, ¿qué va a Eso es sentir? una angustia terrible. Es una descripción de que yo he escuchado personas que me han dicho, yo siento que me quitan la vida cuando me quitan el comer. Incluso cuando una persona entra a un régimen alimenticio, a un plan nutricional, la palabra dieta no se puede mencionar, porque ya la restricción nos predispone, nos están haciendo un cambio muy drástico en nuestra vida, nos están quitando eso que tenemos. Por ejemplo, lo que estamos comprando en el supermercado ya no va a ser lo mismo que comprábamos anteriormente, y lo que estábamos consumiendo, por ejemplo, cuando salíamos con los amigos, ya no es lo mismo. Antes yo me bebía 5 copas de vino, ok, estoy en un régimen alimenticio, pues solamente puedo tomarme uno, y ya la persona siente que se está desprendiendo de algo que le da placer. Entonces, continuando con lo que estamos hablando, ya el hambre emocional es esa hambre que tú sientes en algún proceso de tu vida o en algún momento del día en el cual hay un vacío que puede ser existencial, un vacío espiritual. Puede ser causado por la ruptura con una pareja, o porque tú estás en medio de un tapón, o porque te salió mal un negocio, y tú sientes que cuando tú comes, tú llenas eso dentro de ti. Sí. Pero entonces esto es algo que nos va llevando a un laberinto. No, porque entonces después viene el arrepentimiento. Exacto, entonces y luego la tú culpa, te el pasas sentimiento de culpa que es Exactamente. bastante exacto, y fuerte. te pasas la vida entera con problemas de peso y con ese vacío que no se va a llenar un paciente nunca. que tenga esa situación, que bajo sus situaciones emocionales coma mucha comida, vamos, no del que deja de comer, sino del que come mucho, porque a veces hay gente que no se preocupan tanto por el que deja de comer, pero hay que Y preocuparse. es muy preocupante, Claro. porque el que deja de comer, Oceanía, muchas veces lo que tiene es un trastorno depresivo y no lo sabe, Sí. porque parte del trastorno depresivo es muchas veces como síntoma es la anorexia que te puede producir, o sea, esa paralización de la necesidad de comer, esa parálisis de la necesidad de comer. Eso junto con otros síntomas pudieran estar hablando de lo que sería un trastorno depresivo. Ahora bien, el que come de manera excesiva, lo primero que esa persona debe tener es conciencia de enfermedad. O sea, si por ejemplo nos está escuchando y se siente identificado con los síntomas que Tami ha dicho, con lo que yo he dicho, es importante que busque ayuda, porque una persona que coma mucho, que no tiene conciencia de enfermedad, que entienda que no tiene ningún problema y que se siente satisfecho como está, no va a buscar ayuda. Y la verdad es que el comer excesivamente hace que la persona se ponga obesa y genera una serie de patologías que vienen posterior a la obesidad, hipertensión arterial, colesterol alto, de todo, de todo. Vamos a ir a una pausa. Yo creo que cuando regresemos, veamos un temita así de manera corta y quiero que Tami me lo responda. Y tiene que ver con los niños, que eso lo conversamos hace unos días, y es cómo nosotros los padres y las madres influimos en qué tipo de alimento va a comer a futuro nuestros hijos. Entonces vamos a la pausa y regresamos con esta importante conversación con estas dos mujeres de nutrición, psiquiatras y coach. Calidad de vida en lo personal. Salud es información para negar. En la UCE seguimos innovando porque creemos en ti. Te abrimos las puertas al futuro para ser un profesional en el área de informática. Conoce todas las etapas del desarrollo de software con los más altos estándares tecnológicos
tecnológicos. Además, contamos con una avanzada plataforma de gestión de aprendizaje. Estudia Ingeniería de Software en la UCE, porque creemos en ti, somos tu mejor elección. Lipoescultura, te recomiendo que visites el Centro de Estética Janet en la zona oriental, específicamente en Lucerna. También es un centro de belleza donde vas a recibir todo tipo de tratamientos para tu cuerpo, para tu cabeza, para tus manos y tus pies. Janet en la zona oriental. Están sus teléfonos en pantalla. Joyería Diosa, la diosa de las joyerías. Estamos en Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Abraham Lincoln, local 11A, Plaza Andalucía 1, y también ahora en la Plaza 360 tenemos una sucursal. Su teléfono 809-616-0790. Salomé es mi terraza bar. Excelente comida, excelente ambiente, y está en Atarazana número 2 en la zona colonial. Tenemos los sábados música en vivo. Solamente te pones tú que el restaurante y Salomé y terraza pone todo lo demás. Ay, nos vamos para Panamá. No, para Panamá del 3 al 6 de noviembre, desde $570. Ahí tenemos habitaciones dobles, triples y únicas. Pero estaremos hablando más adelante con Ana de Sealand Tours de estos viajes. También tenemos a New Garden y tenemos un crucero en Semana Santa. Ampliaremos todas estas informaciones en nuestro tercer segmento. Fajas Salomé, las originales desde Colombia. Tenemos, si quieres distribuir estas fajas, puedes llamar al 809-530-8890, comunicándote con la señora Katy Ortiz en la zona oriental. Fajas para mujeres, fajas para hombres, jean levanta colas, y para las mujeres altas como yo, ya Salomé tiene los jeans para ustedes. Así que saben, estamos en Salomé, corsés, todo lo que quieres para la belleza. Señores, quiero decirles que miren esto acá. Esto es de Joyería Diosa, esto es belleza. Tienen bisuterías, y tienen también joyerías de rosado, de amarillo y de blanco, completo. Ya saben, lo que quieran ahí en Joyería Diosa. Mujeres, cuando estábamos conversando, dije a nuestro público televidente que quería hacerte una consulta de cómo nosotros, papás y las mamás, influenciamos tanto en la alimentación de nuestros hijos que el régimen prácticamente se lo ponemos nosotros. He escuchado madres que dicen, pero este hijo mío nada más quiere comer arroz blanco con huevo, nada más quiere comer arroz blanco con cachú, no quiere comer habichuela, solamente quiere beber Coca-Cola, no quiere beber jugos naturales. ¿Qué pasa, Tami? ¿Qué está pasando con nosotros como padres en esa alimentación? Bueno, en este caso sí es responsabilidad de los padres ser las personas que enseñen a comer a sus hijos, porque este es un acto que debe de ser enseñado, es una educación. Entonces, cuando tu hijo tiene esas mañitas, porque yo lo he escuchado, mi hijo no come brócoli, mi hijo cuando hay habichuelas le saca los granos. Por ejemplo, si hay una sopa y él ve que tiene apio, él le saca el apio. O sea, son cosas que de verdad usted tiene que revisarse, porque cuando ya te lo hacen a los 13, 14 años, es difícil que esa persona deje ese hábito. Pero cuando es un niño pequeñito, a veces los propios padres predisponemos a los niños. ¿Por qué razón? Porque no compramos los alimentos adecuados y no damos el ejemplo. Entonces, si tú ves que mamá y papá siempre están comiendo hamburgers y pizzas, tú vas a comer hamburgers y pizzas. Pero si mamá y papá compran alimentos saludables e incluyen otros tipos de vegetales que no son siempre los mismos y se abren a la experiencia pues de probar otras cosas, los niños van a hacer absolutamente lo mismo, porque obviamente el niño no tiene capacidad adquisitiva, no va al supermercado, no es quien cocina, no es quien manipula. Entonces sí, la alimentación es responsabilidad de ti, o sea, es tu responsabilidad, es responsabilidad de mamá y papá, de las personas en el hogar, que desde pequeñitos le vamos poniendo cosas nuevas, porque muchas veces solamente le hacen sopita, espaguetis o avena, y no le dan otras cosas al niño. Que van a necesitar e incluso cuando él quiere experimentar cosas nuevas,
lo hace en casas ajenas. Exacto. Entonces, dice, son moñosos, entonces no comen la el casa, niño lo no comen te en la come, otra casa. el niño no te come en la casa, Oceanía. Sí, Y sí. cuando va donde la amiga Eso es tuya, verdad. ese muchacho te hace pasar una Un ejemplo te pone. vergüenza. Él en la casa no come berenjena, pero cuando va donde fulana se comió la berenjena, no preguntó ni lo que era. En la casa solamente se come el muslo, pero cuando va a otro hogar come lo que le Atalita. den. Entonces a veces la propia madre es la que le dice, mira muchacho, eso es del papá, por ejemplo, la pechuga Sí. de papá, no le ponga la mano a eso, o tú te estás sirviendo mucho, o te estás sirviendo muy poco, o vas a ser un gordo, o estás muy flaco, y tú empiezas a darle tantas informaciones negativas a tu hijo que él se predispone y no quiere Y ahí experimentar llego. cosas. ¿Y qué pasa con esa predisposición? Y luego entonces tú quieres obligarlo, como ya adulto, Claro. o joven, a que se come esa comida. ¿Qué pasa emocionalmente con ese muchacho? Bueno, ese niño fue programado para comer cierta cantidad, o sea, cierto tipo de alimento, y esto lo va a llevar a la familia que va a formar. O sea, cuando se case, cuando le toque casarse, que se case con esta mujer, por ejemplo, si es un varón, él va a llevar esos hábitos alimenticios a la nueva relación y va a querer obligar a sus hijos a que coma lo que su mamá le enseñó. Entonces, también los padres tienen que tener mucho cuidado a la hora de entrenar a sus hijos qué comer y qué no, porque eventualmente el niño quizás se vaya a la universidad cuando crezca y va a pasar muchísimo trabajo, quizás se va a ir a vivir a otra ciudad y de repente no va a encontrar el arroz y la Y va a tener habichuela y que la carne aprender, guisada sí. porque el muchachito se fue para, por ejemplo, se fue para Japón y lo que Sí. va a encontrar es mucho sushi, y si usted no le enseñó a comer pescado, el muchacho va a pasar muchísimo trabajo. No, y en la misma vida, o sea, son personas que tienen paradigmas muy grandes. Se Y cierran, muchas limitaciones. son Claro, limitantes claro. que no te permiten avanzar. Se cierran en algo tan simple como la cantidad de aceite que le voy a poner a una comida o qué tipo de sal voy a utilizar, porque he visto personas que me han dicho, por ejemplo, que han ido a mi casa, no, un poco de sal para tal cosa. ¿La sal es marina? O las sales del Yodada, mar muerto, sí. yodada, qué sé yo cuánto. Y yo digo, bueno, simplemente sal. Sal. Bueno, yo uso sal marina, sí, pero esa pregunta es un poco extraña. El queso es una pregunta. Ese queso, ¿de dónde es? O sea, ¿es propio, es hecho aquí, es extranjero? Porque a mí el que me gusta es el queso americano. Pero tú no lo invitas más, ¿verdad? Entonces, tú te quedas como que, ok, es tú de tienes aquí, un ¿o? Eso, problema. no, eso tú no lo invitas más a tu casa otra vez a cenar. O, por ejemplo, algo que me dejó un poco en shock, ¿sabes que cuando tomamos el aguacate, lo partimos en forma Sí, vertical? sí. Pues yo fui a este lugar que fue horizontal. A mí En no me ruedita. importa, pero hubo una persona que dijo, ¿y por qué pone? Ay, yo no me como el aguacate así. Y bonito que Yo no queda. lo quiero así, ruedita, sí, porque queda a mí precioso. tuvieron que buscarle un aguacate a esa persona para que se lo partiera como quería, porque por nada en el mundo se iba a comer un aguacate que estaba partido en forma horizontal. O sea, Esos son hasta ahí llega La rigidez, eso mañas, es o sea. básicamente una rigidez mental. Y eso te hace Exacto. infeliz, al final te hace Sí, y infeliz. ¿A son qué? paradigmas que no te van a permitir lograr metas, Sí, sí. porque lamentablemente para poder triunfar en la vida tenemos que salir de nuestra zona de confort y entrar a este proceso de cambio, de cosas nuevas. Cuando tú te restringes hasta de los pensamientos, es muy poco probable que puedas ser una persona feliz. Bueno, la verdad que hemos tenido una interesante charla, conversatorio, pero no quiero que ambas se vayan así, un ratito, sin hablarnos, aprovechando el tema de prevención de cáncer de seno, de una mujer que se va a hacer un diagnóstico, pero no tiene miedo de ir al médico, porque tiene miedo de escuchar qué le pasa. Pero una vez recibe una noticia lamentablemente negativa de que tiene ya instalado en su seno un cáncer, ¿cómo debe proceder el médico que le va a dar la noticia y cómo deben ser en su casa la persona que lo ve? Mira, realmente el diagnóstico de una enfermedad catastrófica, como sería el cáncer, es un diagnóstico de mucho peso emocional, muy fuerte. La persona que lo recibe, obviamente, va a experimentar lo que es un duelo. Un duelo, o sea, cualquier pérdida significativa involucra un duelo. Ella tiene que procesar esa información y le va a tomar tiempo. Yo no te puedo decir que va a durar 2 días, 3 días, un mes. Eso va a depender de la persona que reciba la noticia. Ese es quien recibe la noticia, Ese el quien que la recibe- da. El que la da lo debe hacer con mucho tacto y amor, porque usted le está diciendo a una persona que quizá tenga un cáncer, un estadio avanzado y que no tiene mucho chance de vida, que va a morir.
y esa noticia no es muy bien recibida ni para el paciente, ni para la paciente, ni para los familiares, sobre todo cuando la paciente tiene niños pequeños. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Dónde los voy a dejar? Muchos médicos no tienen el tacto, y perdónenme colega, los amo, ustedes lo saben, pero muchas veces no tienen el tacto necesario para dar este tipo de información. La recomendación que yo siempre doy, cuando usted recibe en su consulta una paciente que en la biopsia le dio positiva y tiene un cáncer, un CA de mama, hágase acompañar de un terapeuta. Busque a un terapeuta, refiera a esa paciente a un terapeuta si usted no tiene uno en su consulta para trabajar este tema, porque es catastrófico, es muy difícil y doloroso. Tami, en 3 palabras, su nutrición, una persona con este diagnóstico. Bueno, definitivamente una noticia de esta envergadura es un impacto para todos, para la familia, para los amigos, para todo el que está ahí. La persona que tiene que dar la información tiene que saber cómo la va a dar. En el área de la nutrición sí va a haber cambios significativos. Vamos a dejar los alimentos procesados, estos alimentos que vienen con muchos colorantes y aditivos, hay que eliminarlos de nuestra dieta. Los alimentos que son fritos, hay que alejarlos, las grasas, el alto consumo de aceites, de mantequilla, de papas fritas, de carnes hechas a la barbecue. También hay que tomar en cuenta que tenemos que quitar para siempre los alimentos que vienen en las funditas, como papitas, platanitos y este tipo de alimentos que lamentablemente lo que van a hacer es formar más radicales libres y agravar la situación. También tenemos que recordar que como va a haber un proceso ya, aparte del emocional, hay un proceso de quimioterapia, obviamente hay un cambio en la alimentación muy drástico, pues se presentan las náuseas, entonces se utilizan alimentos que tienen menos cantidad de acidez, que no son tan amargos ni tan picantes, pues para evitar que estas situaciones se presenten. Y obviamente lo principal es pegarse de Dios, porque no hay otra cosa más que hacer, o de lo que usted crea, y tratar de consumir la mayor cantidad de alimentos naturales, frutas y vegetales, para poder mantenernos en un mejor estado. Veamos estas recomendaciones que tú has dicho, Tami, de último, como manera de prevenir también. Porque fíjate que recibiste el diagnóstico de un cáncer de mama, no importa el estadio, vas a someterte a un proceso, entonces tienes que cuidar tu alimentación. Pero fíjate que todo eso que tú dijiste es lo que debemos evitar, para evitar entonces ser propensos a esta enfermedad. De verdad se nos agotó el tiempo, tenemos por allá esperándonos y el tema de odontología, pero ya, me encantó conversar con ambas juntas, así quién sabe si para Navidad venimos a hablar de cómo debemos manejarnos en la alimentación en Navidad. Anótalo ahí, Pilarcita. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un ratito. Excelente conversatorio. Gracias. Lo integral a tu salud es información para alegrar el alma y el corazón. A tu salud aumentar. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo.